Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual esté viendo esta grabación. Estamos en la segunda parte de la primera sesión de la unidad número 3 de la asignatura Diversidad e Inclusión Educativa del grupo 607. Si estás viendo la distancia, ya está tu carpeta y en la carpeta estamos subiendo todas las grabaciones por grupo y pueden entrar al grupo que ustedes quieran. Muy bien. Vamos a empezar a abordar la unidad. Aclaro, no vamos a acabar de ver el tema de la unidad porque está un poquito amplio. Y también porque vamos a continuar de verlo o lo vamos a terminar de ver la próxima sesión. Entonces ahorita vamos a empezar a revisar los materiales. Yo creo que vamos a llegar hasta los principios y ya la próxima sesión vamos a ir avanzando con eso. Por ahí tengo un microfonito abierto, déjenme lo... Gracias. Ahora sí, presentación con diapositivas desde el comienzo. Hola, buen día, buena tarde, buena noche. Vamos a empezar con el tema de la unidad número 3 que se va a enfocar ya en la educación inclusiva. En la primera unidad estuvimos revisando conceptos y cómo se relacionaban y cómo se podía abordar, y también los diferentes tipos de discriminación y segregación que había. En la segunda unidad nos enfocamos en el desarrollo histórico desde la segmentación y la segregación y la exclusión hasta un proceso de integración y un proceso de reconocimiento de la diversidad. Como muchos de ustedes señalaron en sus aportaciones, lo cual les agradezco mucho, en realidad no es que ya hayamos llegado a una totalidad de, no es que ya hayamos llegado a una totalidad de, de certeza y de cero discriminación y cero maltrato a las personas. No, de hecho sigue muy presente. Y en México es uno de los países en los que más se va a presentar. Y si en la Ciudad de México es una condición que se dificulta, en las zonas de rurales, en las zonas apartadas de la ciudad, es mucho más fuerte. Siempre los grupos que son más desfavorecidos, ya sea porque no están en las ciudades del país, o porque tienen menor capacidad adquisitiva, o porque pertenecen a un grupo indígena, o porque pertenecen a un grupo como puede ser una población con alguna discapacidad o capacidad diferente, normalmente son como mayormente discriminados. Sin embargo, eso no es excusa para no buscar generar poco a poco más el camino hacia la inclusión. Y en el caso de ustedes, si se van a dedicar a psicología educativa, van a tener que apoyar en este proceso. Bien. Y el primer elemento que hay que tomar en cuenta al abordar estos puntos es que cuando hablamos de educación inclusiva, tenemos que hacer unas aproximaciones al proceso de inclusión y reestructuración de la educación. Es decir, en esta unidad y con este tema, vamos a hacer aproximaciones para reestructurar la educación. Obviamente, ustedes no van a poder reestructurar la educación al 100%, dado que es un proceso muy complejo, implica al Estado, implica a las escuelas, implica presupuestos y mucho más. Sin embargo, ustedes van a poder empezar a buscar las formas de reestructurar la educación, ya sea en casos pequeños o en casos medianos. En el caso en el que se nos presente en el incidente crítico, va a ser un caso pequeño, que es un proceso de inclusión y de reconocimiento de la diversidad en una escuela. Y bueno, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de este concepto de inclusión que ya hemos abordado mucho, hay que comprenderlo no como un estado, sino como un movimiento de búsqueda de la mayor participación. Es decir, no podemos tener como un botón mágico que nos diga, ah, ya soy inclusivo. O que pueda tener un botón mágico que diga, ah, ya no soy inclusivo. Sino que es un proceso gradual. Podemos ser más inclusivos. Nunca vamos a poder llegar a ser inclusivos al 100%, sino que poco a poco vamos a ir siendo más y más y más inclusivos. Les voy a poner un pequeño ejemplo sobre esto con una película que estuvo de moda hace unos años. No es Blancanieves, que ahorita es la que está de moda con el tema de la inclusión más fuerte, sino voy a utilizar una película que fue la de la Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Live action, escena. Oh, ah, está bien. ¿Sí?
Bueno, vamos a ver esta escena. Esta escena apareció en La Bella y la Bestia, cuando se estrenó hace algunos años, que fue como muy sonada porque parecía que LeFou iba a tener un acercamiento, bueno, que le gustaba a Gastón, y ya después al final de la película iba a tener un acercamiento con un personaje de la comunidad LGBT. Ahora, la pregunta es, esta escena en cuestión de La Bella y la Bestia, ¿es inclusiva o no es inclusiva? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Podemos hablar de inclusión o no podemos hablar de inclusión? Vamos a quitarlo de inclusión forzada, eso ahorita no lo vamos a trabajar. Vamos a hablar de inclusión. ¿Esto es una inclusión o no es una inclusión? ¿Ustedes qué pensarían? Aquí Que tenemos un no. mensajito. Ok, ok, aquí decimos que no, aquí decimos que creo que sí. Ok, ok, vamos a revisarlo. Muy bien. De entrada, sí es inclusión, en un primer momento sí es inclusión, porque se le está dando visibilidad a otro gremio que normalmente no se le da visibilización en el cine. Ah, sí, porque, ok, sí. O sea, sí, sí, están, bueno, a este LeFou le gusta Gastón, y en esta escena en particular están como teniendo un encuentro. No pasa nada en realidad. Pero sí, es una pequeña inclusión porque se está acercando, pero no es suficiente. ¿Por qué les digo que no es suficiente? Porque esta escena la pusieron junto con la que les quería poner era la del baile. La del baile se ve un poquito más. Porque en el baile ya este LeFou sí es correspondido por alguien más. Pero muchos podrían creer que esa escena es inclusiva, porque lo es, pero si lo vemos a grandes rasgos, esa escena es eliminable. ¿A qué me refiero con esto de que es eliminable? Que cualquier persona podría quitar esa escena de la película y la película podría tener el mismo sentido. Entonces, sí es inclusiva, pero no es lo suficientemente inclusiva. Nada más parece que están cumpliendo una cuota de género. Y ya cuando se habla voy a hablar de la inclusión forzosa, pero no en un sentido despectivo y machista, sino al contrario. Esta es una inclusión que cuando en su momento ocurrió estuvo bien, pero ya ahorita para 2025 ya sería una inclusión poco significativa porque parece que nada más están poniéndolo ahí para cumplir con algo, es medio forzoso. Aquí ya tendríamos que plantear otro tipo de inclusión, como darle un mayor papel al personaje, darle una mayor representación, darle un mayor papel, y no nada más que sea una escena que sea eliminable. Por ejemplo, lo mismo ocurrió con Buzz Lightyear, pusieron una escena que era totalmente quitable de la película. Sí es inclusión, pero la inclusión no es que ya cuando ya puso un personaje afrodescendiente o un personaje homosexual, ya cumplí con la inclusión, sino que es una búsqueda de participación constante, cada vez darle mayor y mayor participación. Antes en el cine ni siquiera podía aparecer una persona afrodescendiente en pantalla. Ya actualmente ya pueden aparecer e inclusive son protagonistas. Y poco a poco hay que irle dando una mayor representación. E igual en la educación. De cierta forma sí, porque visibiliza, ajá, y que no se convierta en una ridiculización del personaje justificándola en un carácter. Efectivamente, esto ya fue un gran avance, Fabiola, muchas gracias. Sí, ya no se ridiculiza al personaje como se solía hacer antes y ya se le da una mayor visibilización. Ahora, ya en 2025 ya tenemos personajes que son protagonistas, personajes que ya tienen mayores papeles representativos y está muy bien. Es ir avanzando. Igual en educación, veíamos cómo en un principio en educación se señalaba que sí había personas con capacidades diferentes, pero se les segregaba y luego se les fue aceptando y luego se les fue incluyendo. Entonces, poco a poco hay que ir optando por una mayor inclusión. Por eso aquí nos referimos a que es un movimiento de búsqueda continua. Sí, ya tenemos una inclusión, pero no nos conformamos con esa, sino que hay que cada vez ser más inclusivos. Y esto requiere un esfuerzo de forma constante en el aspecto ideológico, político, cultural y educativo, desde un ámbito sistémico. Es decir, no podemos hablar de una verdadera inclusión si solamente lo abordamos desde el ámbito educativo o si solamente lo abordamos desde el ámbito ideológico o desde el ámbito cultural o político, sino que cada una de ellas tiene que estar influyendo para poder ser representado de forma igualitaria o de forma adecuada. Voy a utilizar un pésimo ejemplo del pasado, un pésimo, pésimo ejemplo del pasado, que era, y de hecho tiene mucho que ver con lo que ahorita comentaban. Esto que vamos a ver del pasado es lo de una serie que se llamaba La Escuelita.
Era la escuelita de Jorge Ortiz de Pineda, creo que se llamaba así, Jorge Ortiz de Pineda. Era comedia de los 90. Pero, ¿por qué lo estoy poniendo ahorita? Denme un segundo. Este de aquí. Esto era considerado comedia en su tiempo. No voy a juzgar el pasado de forma, bueno, sin dar contexto. O sea, en su tiempo, por cuestiones políticas, sociales, quizás era válido. No lo estoy justificando. En todo momento la discriminación está mal. Pero bueno, aquí podemos ver cómo había una sexualización hacia las mujeres, totalmente. Una burla hacia las personas que tienen una corporeidad diferente a la deseada. Y también hacia la comunidad LGBT hay una discriminación. Y la gente se reía con esto y le parecía muy, muy gracioso. Entonces, poco importaba si si en la escuela dábamos una escuela que buscara integrar a las personas, que buscaba dar igualdad, si en el ámbito ideológico, o sea, en las películas, caricaturas y demás, se ridiculizaba y se discriminaba a las personas. Por eso no solamente basta el ámbito educativo, también está el ámbito ideológico. E igual, supongamos que tenemos a un profesor que quiere ser muy inclusivo, que quiere ayudar a la diversidad, quiere dar un trato diferenciado y demás, pero la política educativa dice, ¿sabes qué? A todos los vas a tratar por igual. Si tenemos una política educativa que discrimina, de nada va a servir el esfuerzo del profesor. Y ya, supongamos que tenemos películas que tienen una visibilidad correcta de la comunidad, de las personas neurodivergentes, de las personas sordas. Tenemos una buena representación ideológica. A nivel política, hay buenas políticas en el artículo segundo, el artículo cuarto, la política educativa que ahorita vamos a revisar. Y en la escuela también, todo esto se va enfatizando y se va llevando a cabo. Pero a nivel cultural, los abuelos, los padres, todavía siguen discriminando mucho el decir, ¿sabes qué? Tú no levantes los platos, le toca a tu hermana por ser mujer. O los hombres no juegan con muñecas, deja ahí. Tampoco va a tener el mismo esfuerzo. Entonces necesitamos un esfuerzo sistémico. Es decir, que en cada uno de los rubros se empiecen a generar cambios. Yo comprendo que ustedes desde el campo que les toca, que es el campo de la educación, y bueno, no de la educación, de la psicología educativa, se pueda ver como muy complicado llevar a cabo estos cambios en todo el carácter sistémico, pero lo podemos hacer de una forma en pequeña escala. Es decir, no solamente voy a trabajar con los estudiantes, sino también tengo que trabajar con los profesores y también tengo que trabajar con los padres de familia. Tengo que abordarlo desde estos tres elementos para poder generar un abordaje pleno y bueno, ya también con políticas educativas y demás para tener todo un campo. Pero si solamente lo hacemos desde un punto de vista, no vamos a poder avanzar. Se tiene que elaborar desde todos puntos, desde los estudiantes y la convivencia que tienen en el salón, desde el propio estudiante, desde el profesor, cómo está impartiendo sus clases, y desde la propia institución, cuáles son los elementos que están tomando y la familia. Si no se hace este abordaje pleno, en realidad no vamos a tener un avance o un aporte significativo en el proceso de la inclusión. En este punto, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Ustedes coméntenme. Si no, vamos avanzando. Comenzamos. Ok, avanzamos. Entonces, mm, perfecto, todo bien. Ahora, aquí viene como la cereza del pastel de la presentación del día de hoy y en realidad de la unidad. Ok. El poder del lenguaje es una parte esencial de la inclusión. Las palabras o el lenguaje generan realidades. No es lo mismo decir el pastel, el pastel rico al pastel lleno de grasa. O sea, cambia mucho el lenguaje y las realidades. De hecho, la semana pasada me hicieron una gran anotación que me pareció muy oportuna, que se les llama personas sordas y no personas sordomudas. Porque llamarlas sordomudas ya implica que no se pueden comunicar y se pueden comunicar por el lenguaje de señas mexicano y mucho más. De igual forma, al hablar de inclusión, vamos a tener una, una modificación del lenguaje. Vamos a dejar de hablar de educación especial o educaciones especiales, permanentes y transitorias, y vamos a cambiar este concepto por el concepto de las VAP.
Una VAP es una barrera para el aprendizaje. ¿Cuál es el cambio principal? Sé que parece que como que es lo mismo, ¿no? Como que decir necesidades especiales educativas y VAPs, barreras para el aprendizaje. Si estamos hablando del mismo fenómeno, parece que es lo mismo, pero no. Cuando yo digo necesidad educativa especial, estoy señalando que el sujeto, o sea, la persona, es la que tiene la necesidad especial, o sea, es el que tiene el problema. Y es a través de de las herramientas y los elementos que yo le voy a proporcionar, cómo esa persona va a superar esas barreras. Yo no tengo ningún problema como profesor, yo no tengo ningún problema como institución, ni como padre de familia, ni como sociedad. El que tiene el problema es el estudiante. Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, nos referimos a eso, a que el que tiene el problema es la persona. Eso se detectó y entonces se cambió el concepto por VAP, barrera para el aprendizaje. Porque al hablar de las VAP, ya ahorita cuando diga VAP, me voy a referir siempre a las barreras para el aprendizaje. Pero cuando hablamos de las VAP, no nos vamos a centrar en el peso del estudiante o que él tiene toda la culpa, sino cómo las condiciones particulares que le están tocando o que le están correspondiendo afectan a su proceso de aprendizaje. Y esas barreras particulares no solamente conllevan al trabajo del estudiante, sino también llevan el trabajo de la sociedad. Una sociedad, por ejemplo, que no quiera reconocer a otras expresiones sexuales o a otras manifestaciones del género como adecuadas, van a generar una barrera del aprendizaje porque lo van a estar limitando. O también una sociedad que considere que una persona que no habla o no se comunica de forma oral es inferior, va a afectar directamente a las capacidades de lenguaje de la persona que estamos trabajando. También los recursos. Por más que yo me quiera esforzar, por más que yo quiera trabajar, si los recursos que se me brindan son limitados, no voy a poder hacer gran cosa. Supongamos, yo quiero que el pueblo en el que viva, sea inclusivo y tenga profesores para atender todas las neurodivergencias y también quiero que tenga rampas y demás. Pero si el baño de la escuela en la cual laboro no tiene sanitario, pues va a estar mucho más difícil que tenga rampas o que tenga otros tipos de actividades. No estoy diciendo que no las tenga que tener, las tiene que tener, pero esta barrera económica también es una realidad que hay que tomar en cuenta. Y también tenemos que tomar en cuenta otros elementos como la preparación del docente, la preparación de la preparación y formación de los padres de familia, la preparación de los directivos, los recursos didácticos que podemos tener, como pueden ser, bueno, entraría más en recursos, pero los recursos didácticos como pizarrón, libros en braille, algunos eventos que nos permitan a realizar algo sobre inclusión, etcétera. Entonces las VAP señalan que no solamente es cuestión de que el estudiante tenga alguna condición, sino que esa condición se va a ver acentuada por otras características. Y entonces, al momento de yo estar trabajando o tratando el concepto de la inclusión, tengo que trabajarlo no solamente como cuestión del estudiante, sino con todos estos en conjunto. Vamos a ver una mujer que quiere estudiar una mujer embarazada que quiere estudiar una carrera universitaria y se va a enfrentar contra estas barreras. Vamos a ver, necesidades, vamos a abordarlo primero desde una necesidad educativa especial y luego lo abordamos desde las VAP. Una mujer embarazada o una persona gestante que esté embarazada, ¿qué necesidades educativas especiales tendría que tener en cuenta si quiere estudiar una carrera universitaria? Podría ser, por ejemplo, que tuviera espacio para ir a sus consultas médicas, podría ser también que tuviera más tiempo para elaborar las actividades debido a los cambios de humor que va a tener, a los cambios hormonales. Podría ser también que se le considerara no tener que exponer de pie porque tiene hinchados los pies, dependiendo del trimestre en el que se encuentre, etcétera. Bien, esas serían algunas necesidades especiales. Quizá un espacio en la planta, ajá, un espacio en la planta baja, la lejanía y el acceso demográfico de la institución. Muy bien. Aquí ya te adelantaste, Fabiola. Pero de hecho también Hugo. Está bien. Esas serían como necesidades especiales que tiene que cumplir la persona. Pero como ustedes bien están señalando por aquí, no basta. También tenemos que tener otros elementos, como pueden ser elementos sociales.
el acompañamiento. Elementos sociales como el que pueda estar acompañada para cualquier tipo de circunstancia que se presente. Muchas gracias, Nereida. Y aparte del acompañamiento, y que no sea juzgada de forma negativa por la sociedad. Muchas veces una persona que estoy embarazada dicen, ¿qué hace aquí? Que se vaya a cuidar a sus hijos. Y están discriminando cuando no sabemos la realidad de la persona. Y también tiene derecho a la educación, todos lo tienen. Luego también, limitantes de recursos, ya estamos abordándolo desde las VAP. Limitantes de recursos, como bien señalaban, limitantes de recursos como puede ser que necesite un apoyo económico, recursos para que tenga un salón en la planta baja, también que no le quede lejos o que tenga un sistema de transporte efectivo. Y la preparación del docente, que el docente tenga un curso de sensibilización, que no sea machista y que comprenda las necesidades especiales que va a tener una persona gestante al momento de tomar una clase. De esta forma podemos ver cómo no es que sea directamente culpa del estudiante, sino que hay que tomar en cuenta todos estos conceptos y todos estos elementos al momento de llevar a cabo una, una educación inclusiva. De ahí que a partir de este momento, en esta unidad, vamos a estar hablando de las VAP. No vamos a hablar ya de necesidades educativas, sino que vamos a hablar de las VAP, porque las VAP incluyen estas necesidades educativas, más todos estos factores que habíamos señalado. Bien. Para llevar a cabo este fortalecimiento de la inclusión a través de los elementos que van a conformar las VAP, denme un segundo, se me cayó un cable. A través de estos elementos que conforman las VAP, vamos a tener que empezar a revisar algunos elementos. Por ejemplo, vamos a hacer un reconocimiento de las barreras. No las vamos a ignorar. Vamos a reconocer las barreras que existen, porque el primer paso es reconocerlas para poder después modificarlas. No voy a decir que tienen las mismas, bueno, por ejemplo, una barrera. Una persona que tenga dislexia va a tardar más tiempo en leer un examen. No voy a minimizarlo, no voy a minimizarlo, voy a reconocer esa barrera y voy a hacer alguna adaptación con tiempo o alguna adaptación con algún acompañante o algún tipo de examen adaptado para que lo pueda desarrollar de una forma más eficiente. No la voy a ignorar. También vamos a hacer un reenfoque por medio del lenguaje. Las palabras construyen realidades, es lo que le señalaba hace ratito. No es lo mismo, por ejemplo, decir, voy a utilizar una palabra que no es apropiada, les pido una disculpa. Pero no es lo mismo decir, joto, no es lo mismo decir joto o decir, lencha, a decir una persona con una expresión de su sexualidad diferente o una expresión del género diferente. Modifica mucho. En el primero estoy discriminando, lo estoy atacando y lo estoy humillando. En el segundo no. No es lo mismo decirle a una persona con un proceso de aprendizaje diferente, a decirle que pertenece a los lentos. De hecho, muchas de sus aportaciones nos ayudaron a entender esto en el foro pasado, porque inclusive ya se utilizaba como insulto el grupo al que pertenecían. Y aquí podemos ver cómo el lenguaje va generando ciertas realidades que tenemos que ir como minimizando. Decirle a alguien el negrito, el morenito o demás, también son formas de discriminación que se van generando con el lenguaje. Y lo que tenemos que plantear aquí son acciones concretas para modificar la situación. Está bien que pensemos en los grandes cambios, en abstracto, pero aquí vamos a ir señalando pequeñas acciones que podamos tener para mejorar la situación en torno a la discriminación que sufren muchas personas. Vamos a ver, si en una escuela un profesor no deja hablar a las estudiantes porque dice que ellas no tienen derecho a hablar porque tienen que estarse dedicando a cosas del hogar, una acción concreta sería hablar con ese profesor y explicarle por qué está discriminando. Y en caso de que no entienda, mandarlo a algún curso de concientización. Y en caso de que no, buscar la forma de que cambiarlo de institución o de cambiarlo, bueno, de darlo de baja, porque no está respetando. Un profesor de educación física que le diga a alguien que utiliza anteojos, tú siéntate allá a hacer matemáticas y premia a los más fuertes por ser más fuertes, también no hay que permitirlo y hay que como darle un punto de contraste para que no permitirle este tipo de acciones. Acciones concretas.
Vamos a ver, estamos en una comunidad rural y dentro de la comunidad rural tenemos a un alumno un alumno que no puede ver, que tiene un problema visual. ¿Cuál sería una acción concreta que podríamos tener para poder mejorar la situación de esta persona? Piénsenlo, piénsenlo. ¿Qué podemos hacer de forma concreta para poder ayudar a esta persona? Aquí ya tenemos un comentario. Eh, Efectivamente, proporcionar libros en braille, el sistema braille, enseñar a los profesores a leer braille, enseñarle a escribir braille y también vamos a tener que buscar algunos otros elementos para que se puedan incluir en la integración social. Por ejemplo, un ejercicio en el cual se le venda todos los ojos o algún ejercicio donde se le quite algún otro sentido a todos para que se vayan concientizando. Y yo entiendo que ustedes van a decir, es que no es labor de nosotros que sepa, bueno, no es labor de un profesor rural que sepa braille, efectivamente. Lenguaje de señas mexicano estaría bien para una persona sorda, para una persona ciega creo que se le dificultaría un poquito, pero sí, es una forma de inclusión bastante buena, el LSM. Ahora, todo eso es bastante productivo. Yo entiendo que ustedes van a decir, es que no es responsabilidad del profesor, tendría que haber un profesor especializado, pero aquí hablamos de acciones concretas que se puedan realizar. Piensen, de aquí a que lleva un profesor a una comunidad rural que sepa estos elementos, quizás el chico ya desertó escolarmente. Entonces hay que buscar herramientas para poderlo tener o canalizarlo, lo cual ya nos lleva al cuarto punto, que hace mención sobre el apoyo en la normativa para poder hacer valer el poder estatal. Si un profesor está discriminando por cualquier razón y no lo quiere cumplir, lo podemos denunciar. Podemos hacer lo que está haciendo una mala práctica. Podemos exigir recursos del Estado para que se cumplan de forma efectiva lo que se está señalando, pedir material adicional. Eso ya se tendría que ver más por el lado legal, pero son acciones que se tienen que cumplir para ir fortaleciendo la inclusión. Porque es muy fácil decir, yo también lo puedo decir, y decir, sí, hay que ser más inclusivos o hay que ser más, más abiertos. Pero si no lo manejamos al nivel concreto, de nada nos va a servir. Va a quedar solamente en la idealización. Y hablando y siguiendo trabajando con esto de fortaleciendo el aspecto concreto, en la reforma 219, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo, señala cómo en materia educativa se estableció un acuerdo para involucrar a las familias, educandos, autoridades educativas, organizaciones y más para garantizar el derecho a la educación, cuyo centro sea el estudiantado. Por ello se presentó la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, el ENEI. La ENEI es la estrategia que va a buscar la inclusión, pero como se dan cuenta, va a abarcar a todos. Va a abarcar a familiares, instituciones, organizaciones civiles, a todos para tener un mejor acercamiento. ¿Y cuáles son los componentes que tiene el INEI? El INEI tiene estos componentes que tenemos por acá, que de hecho vienen mejor descritos y más extensos en su material de estudio por si lo quieren ver, pero vamos a hablar sobre armonización legislativa, es decir, que la normativa a nivel estatal, federal y local, y también la normativa establecida en la escuela, sea congruente. No puede haber una normativa que esté discriminando a nivel local cuando a nivel estatal se le está dando el derecho a la persona. Esto que me han comentado que han llegado a encerrar a estudiantes o demás es totalmente ilegal y se tiene que denunciar. El segundo punto es la planeación participativa. Hay que plantear las cosas para que todos puedan participar, puedan opinar y puedan dar una contribución al punto. No solamente los profesores o los directivos, sino también que puedan participar y puedan integrarse los padres, la comunidad civil o inclusive los propios estudiantes para saber qué elementos serían buenos que ellos se les considerara para apoyarlos. El tercer punto es hablar de un diagnóstico con información nominal y georreferenciada. ¿Qué es esto? Hacer un diagnóstico centrado en la comunidad en la cual se está estableciendo. Voy a regresar ahorita cuando termine esta diapositiva a este punto. Pero, por ejemplo, no es lo mismo hablar de una comunidad, en cuestión de medicina,
No es lo mismo hablar de un medicamento para una persona caucásica que para una persona indígena que para una persona afrodescendiente. Y de igual forma, no podemos pedirle la misma prueba, los mismos elementos para una persona rural que para una persona de ciudad. No porque sean más, menos inteligentes o algo así, sino porque la propia estructura reclama elementos diferentes. También vamos a buscar un gasto equitativo para la inclusión, es decir, que el gasto que se hace para programas inclusivos esté repartido de forma igual en todo el país y que se lleve a cabo de una forma adecuada. Hay muchas escuelas que sí le dan mucha visibilidad, por ejemplo, a bueno, problemas del neurodesarrollo, pero a las comunidades LGBT las tienen descuidadas. O escuelas que le dan mucho apoyo a las mujeres, pero tienen totalmente en descuido a las personas sordas. Entonces aquí hay que buscar una inclusión, pero no inclusión con asientos preferenciales, sino una inclusión que aborde a cada una de las personas de una comunidad. Y también va a haber mucho énfasis en formación docente. La formación docente es vital porque si no tenemos una formación docente que le permita al trabajador dar una educación de calidad, es muy difícil que podamos avanzar. Pero aquí pregunta, ¿le podemos pedir al docente que se capacite y que aprenda a leer LSM, bueno, el lenguaje LSM, la lengua, perdón, la lengua, ¿es lengua o es lenguaje? Si me pueden apoyar con eso, se los agradecería. Según yo es lengua porque se puede hablar y la lengua la construyen los hablantes, pero, o es lenguaje. Según sí es lengua, pero por aquí tenemos esta Grisela, a ver si ahorita nos puede apoyar si es lengua o lenguaje. Lengua, sí es lengua, ¿no? Porque la construyen los hablantes, puede haber nuevas palabras y demás. Y bueno, no le podemos pedir a un profesor que, bueno, sería muy complicado pedirle a un profesor que aprenda LSM, que aprenda el lenguaje de Braille, que aprenda a trabajar muchas otras cosas, porque también tiene vida, o sea, también tiene vida. ¿De quién es la responsabilidad? De la escuela. Entonces, si vamos a hacer que el profesor aprenda, lo vamos a hacer, pero dándole un pago por aprender ese lenguaje. Y aparte de darle un pago por aprender ese lenguaje, vamos a darle un reconocimiento por su esfuerzo y su trabajo. Si no solamente es cargarle la mano ahora hacia el profesor, y tampoco es justo. Hay que hacerlo todo de forma correcta. De hecho, por eso aquí tenemos lo de gasto equitativo. Les había comentado que me iba a centrar tantito en este punto de el diagnóstico con información nominal. Hay pruebas que ustedes ya han revisado, como la Wechsler y otras pruebas sobre inteligencia de opción múltiple. Voy a preguntarles algo y me dicen cuál es la respuesta correcta. Voy a dejar de compartir. Carro, carro, esa llanta, no, perdón. ¿Cómo es? Ya. Caballo, caballo, esa pata, no, perdón. Pata ese caballo. Como llanta es A, opción A, carro. Opción B, flor. Opción C, mariposa. Opción D, edificio. Pata es a caballo como llanta es a carro, flor, mariposa o la otra cosa que les había dicho, que no me acuerdo, no importa, la última olvídela. Este, ¿Cuál de las opciones sería la correcta? Efectivamente, efectivamente la opción de llanta es a carro, perfecto. Esa es la opción correcta. Ahora, hubo una alumna que contestó Flor en la prueba. Esta alumna era muy inteligente, era buena en matemáticas y demás. Según la prueba, había contestado mal. ¿Qué hizo la profesora? La profesora fue a buscar dónde vivía la alumna. Estaban en un pueblo y se dieron cuenta que en el pueblo pues no había muchos carros, había muy poquitos. Pero justo enfrente de la casa de la alumna había una maceta y la maceta era de una llanta. Entonces la llanta la utilizaron como una maceta para una flor. Entonces, en el caso concreto de esa alumna, llanta esa flor. En el caso concreto de esa alumna. Obviamente, para la mayoría de las personas sí sería este carro, esa llanta, ¿no? Pero en el caso de esta alumna, su realidad le decía que era una flor. Entonces no basta con hacer la prueba,
sino como veíamos en la presentación, tiene que ser un diagnóstico nominal, o sea, personalizado y georreferenciado para que las referencias y puntos que tengamos sí correspondan con su realidad. De lo contrario, estoy discriminando a alguien porque no ha visto un carro y pues eso está medio muy mal. Bien, la próxima sesión vamos a continuar con este tema. Vamos a continuar con el tema de la unidad número 3 y las VAP. Ahorita, por favor, vamos a cortar aquí. Vuelvan a ingresar nada más unos 13 minutitos. En estos 13 minutitos vamos a abordar algo para la actividad integradora que les va a gustar mucho, espero. Entonces salimos y volvemos a entrar inmediatamente. Bye bye. Nos vamos a ver en unos minutitos.